En la Biblia hay un libro que contiene, bajo una narración histórica, toda la historia de la redención humana. Recordemos que la redención humana es espiritual, aunque sea narrada en un contexto histórico. Un libro que los propios rabinos llamaban el Evangelio del Antiguo Pacto, siglos antes de que Cristo o el Mesías sea introducido en la historia humana. Un libro tan profundo y misterioso que el mismísimo Jesús lo citó más que a cualquier otro texto sagrado. Las profecías son las visiones que despiertan, la chispa divina en nosotros. Antes de nosotros estudiar a los profetas, los portadores de las visiones que nos despiertan, en particular al profeta Isaías, es imperativo entender el contexto en el que Isaías estructura su visión, de modo que podamos despertar y ser transformados. Ese libro profético se llama Isaías. Isaías vio en visión con una precisión quirúrgica la crucifixión, la resurrección y la manifestación del Espíritu Santo, siglos antes de que ocurriera de acuerdo con la narración. Esta visión de Isaías no es biológica ni material. Lo que Isaías vio en visión es algo ontológico y espiritual, con el propósito de despertar el espíritu de Yahweh en el pueblo elegido de entre los hombres para reinar sobre todas las naciones. En este estudio del profeta Isaías, vamos a descubrir el mensaje revelado a este sacerdote. Una visión que requiere una acción, una respuesta con carácter de urgencia, ya que es un mensaje de vida o muerte. Si usted quiere interpretar la escritura correctamente, debe de hacerlo dentro de un contexto ontológico y espiritual. No basta con solo leerla, sino interpretarla y comprenderla, ya que las profecías tienen el propósito de transformar el alma humana. Quédate hasta el final, porque hablaremos de las congregaciones evangélicas y su apoyo masivo al Estado fallido de Israel, y el peligro que corremos si continuamos apoyando a este hijo de perdición, bajo la máscara de Jacob que oculta a Esaú. Lo que vamos a descubrir hoy va a cambiar para siempre la manera en que lees las Escrituras. Antes de continuar, si este contenido te edifica, si percibes una verdad oculta en él, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estudios bíblicos. Cada semana publicamos contenido como este, profundo y serio, para que puedas crecer en el conocimiento de la Escritura y puedas ensanchar tu territorio espiritual. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual, un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual. Conocimiento que te despierta, verdad que te transforma. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy continuamos con una serie titulada El Reino Universal de Yahweh, parte 2. El tema de hoy es Yahweh denuncia a la humanidad, parte 2. En el video número 39-2026 ya escudriñamos el verso 1a y hoy continuamos con la segunda mitad del verso 1. Ya identificamos a Jerusalén, pero nos falta identificar a Judá. Judá, como ya aprendimos, ilustra el sistema de adoración y alabanza de Israel, y también pudiésemos decir el templo interior en la conciencia humana. En otras palabras, el pueblo elegido por Yahweh para que ministre en su presencia. Y el nombre Judá significa alabanzas o agradecimiento, lo que implica confesar, reconocer, y está asociado con el liderazgo y promesas divinas. Es por esta razón que Jerusalén está ubicada en Judá. El nombre Jerusalén significa reino de paz. Jerusalén, dentro del contexto histórico, como fue narrada la Escritura, revela que todas las tribus de Israel se concentraban en Judá, ya que en ella se encontraba Jerusalén, la ciudad del gran rey, donde daban gracias a Yahweh, traían ofrendas, sacrificios, alababan y se consultaba la ley y los profetas. Ahora bien, dentro del contexto ontológico y espiritual, Judá simboliza la conciencia fragmentada, donde se encontraba Jerusalén, el templo, la conciencia en proceso de restauración, y Sión, el reino. Todo esto revela la conciencia humana. Sin embargo, es bueno repetir siempre que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu.
Ya hemos aprendido que la escritura es de interpretación espiritual, dentro de una capa histórica, ya que esta capa es la expresión externa que la protege. La escritura es inspirada, no es dictada al oído, sino inspirada en la conciencia del escritor. Inspirada significa creada en la conciencia del escritor para insuflar vida, despertar conciencia y revelar la chispa divina en el interior del ser humano. La inspiración es un acto creativo. Es el Señor inspirando a los escritores para crear. ¿Crear qué? Crear la historia divina, porque las narraciones históricas son divinas, para revelarnos una verdad divina, con una interpretación y un propósito divinos. La capa histórica es la que protege lo espiritual del texto. Cuando hablo de espiritual, significa pensamientos, mente de Cristo, logos o palabra. Porque el espíritu es el pensamiento divino obrando dentro de nosotros. Tomando todo este contexto, es que Isaías va a revelar lo que aconteció con Judá y Jerusalén, cuyos eventos repercutan en nosotros la iglesia espiritual y ontológicamente, ya que las profecías despiertan la chispa divina en nosotros. Por tanto, en el templo, en Jerusalén y en Judá, encontramos ilustrado el reino universal de Yahweh sobre toda la humanidad, llamado Israel, que es el hijo o el primogénito de toda creación. Y, para que usted pueda entender esta revelación, es necesario conocer toda la Escritura. Y cuando digo conocer, me refiero a encarnarla, ser uno en ella. No es llenar nuestras mentes de información, sino convertirnos en esa verdad revelada. El ser humano fue creado con todo el potencial de Elohim para ser la encarnación de la palabra del Señor. Es en este punto donde nuestros teólogos y eruditos, ya sea por descuido, ignorancia o miedo, han fallado. No es por falta de conocimiento divino, porque ellos son el conocimiento. Es por no reconocer ese conocimiento divino en ellos y preferir el conocimiento humano, ya que el conocimiento humano siempre busca justificar y buscar culpables. Pero el conocimiento divino hace responsable de todo lo que sucede alrededor del poseedor. Sin ese conocimiento divino, no pueden discernir la correcta interpretación de la palabra de Yahweh, y por palabra, entiéndase, las instrucciones de Yahweh para que le conozcamos, por medio del mismo conocimiento de su palabra. Fíjese usted que Isaías habla de una transformación del corazón humano. El Salmo 91:14 dice que por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Todo el enfoque de la Escritura radica en conocer el nombre de Yahweh. Entiéndase, por el amor de Cristo, a encarnar la imagen y la semejanza de Elohim como en el principio. En el nuevo pacto surgió una transformación, una metamorfosis en el Mesías, y como consecuencia se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesús. Y ahora, ese es el nombre que debemos encarnar. Ese nombre es el Hijo, es Jesús, que se está formando a su imagen y semejanza en nosotros, según Pablo en Romanos 8:29, Colosenses 3:10, Gálatas 2:20 y Efesios 4:13. Es a esto a lo que Isaías nos quiere llevar en sus escritos. Hasta que la Iglesia no entienda que la Biblia no es un libro de leyes judiciales, sino un libro de leyes espirituales, nunca va a lograr manifestar la vida eterna. Porque la vida eterna, según Jesús en Juan 17:3, es el conocimiento del verdadero y único Padre, y del Hijo a quien el Padre ha enviado. Si usted quiere conocer al Padre y al Hijo, entonces tiene que conocerse a usted mismo, porque usted y el Padre son uno. Es mi responsabilidad anunciar a toda la humanidad, a los hijos de Israel, la bondad y la misericordia de Yahweh para con todos. Yahweh es tu fortaleza, es tu refugio, y su bondad es para los que aman su nombre, su identidad en ellos. No para siempre estará airado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Ahora bien, ya dijimos que esta visión de Isaías vino en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 generaciones de reyes. ¿Por qué 4 generaciones de reyes? ¿Qué simboliza el número 4? En la numerología hebrea, el número 4 siempre está asociado con toda la creación. Por tanto,
el número 4 simboliza a todos los hombres o toda la creación. Sin embargo, dentro del contexto en el que Isaías profetiza, simboliza primeramente los estados de conciencia en proceso de transformación y segundo, las 4 etapas de desarrollo de esos estados de conciencia en proceso de transformación. Entonces, ¿qué simbolizan estas 4 generaciones de reyes? Estas 4 generaciones de reyes simbolizan a los 4 estados de conciencia en los cuales nosotros, la Iglesia, operamos o reinamos. Porque el reino se encuentra en nuestro interior. Cada rey es tipo del reino interior. Ese reino es el cumplimiento de la ley en nosotros. Esa ley no es jurídica, es ley espiritual, según Pablo en Romanos 7:14. Esa ley es la de siembra y cosecha, causa y consecuencias. Esa ley no es humana, esa ley divina en nosotros es la que rige en el reino interior. Jesús nos ordena a buscar primeramente el reino y su justicia. El reino en nosotros es la coherencia, el alineamiento, la pureza, la integridad con la voluntad divina, causa, la cual dará a luz un hijo, la justicia, consecuencia. ¿Captan la idea? Ese reino se manifiesta cuando alineamos nuestra voluntad humana con la voluntad divina en nosotros. Entiéndase, cuando el principio masculino, voluntad humana, se alinea con el principio femenino, voluntad divina en nosotros. Cuando entran en coherencia o en reconciliación. Cuando esto sucede, se manifiesta el reino en nosotros. Ese reino da a luz el Hijo en nosotros. Esto es cumplir la ley de la siembra y la cosecha en nosotros. El reino no es algo que debemos esperar, buscar o ganar. Es algo que debemos manifestar. El hecho de ser reyes nos revela el reino interior en el hombre. Los que reinan, ya sea individual o en masas, reinan bajo uno o en varios de esos 4 estados de conciencias, que a la misma vez simbolizan las 4 etapas de desarrollo de esos estados de conciencia. ¿Cuáles son esos 4 estados de conciencias? Colosenses lo revela: principados, dominios, potestades y tronos. Todo esto fue creado por medio del Hijo, y para el Hijo, el primogénito de toda creación. Y yo pregunto, si fueron creados por el Hijo y para el Hijo, estos 4 poderes o estados se encuentran potencialmente en nosotros. Si Pablo en Colosenses revela que esos 4 poderes fueron creados por el Hijo, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué Efesios revela que el Hijo fue puesto sobre estos poderes al momento de resucitar? En el estadio de Génesis, ya aprendimos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Esa imagen y semejanza en el ser humano significan la identidad, las cualidades, el señorío y el poder creativo por medio de la palabra de Elohim. Lo que esto significa que el hombre y Elohim son uno. Usted es un Elohim individualizado o separado de Yahweh. Es a usted a quien Cristo vino a restaurar y unirlo como en el principio. El ser humano fue creado con el potencial de estos 4 poderes ontológicamente hablando. El hombre perdió, potencialmente, no solo estos poderes, sino que perdió su identidad divina, perdió la unidad divina, y como consecuencia, perdió el reino de Elohim en él, por causa del conocimiento del mal. El hombre en su origen fue creado con el conocimiento del bien y del mal, con la dualidad, como aprendimos en el estudio de Génesis. Es por esta razón que Elohim dice, luego de la fragmentación, el hombre ahora es igual a nosotros conociendo el bien y el mal. El conocimiento del bien es la luz, la verdad creadora del propósito divino. Aleva, la sabiduría, principio femenino, quiso buscar el conocimiento del mal. Su conciencia se dividió, se fragmentó. Por tanto, esa fragmentación en la conciencia lo lleva a actuar bajo la oscuridad, que es el opuesto de la luz. En la oscuridad, el hombre no puede acertar el propósito divino en él. Al perder el reino, como consecuencia de la fragmentación de su conciencia, estos 4 poderes actúan desconectados de la voluntad divina, están divididos, fragmentados, y necesitan ser redimidos y traerse de nuevo a su lugar de origen. Este es el llamado de Isaías, que veremos en los versos del 10 en adelante.
El hombre perdió el reino sobre estos 4 poderes, y ahora ellos reinan sobre la naturaleza humana, sobre Adán, desconectados de la fuente. Y es por esta razón que la humanidad vive errando en confusión para lograr sus propósitos humanos, egocéntricos, ya que no puede acertar el propósito divino. Es por esto por lo que el ser humano vive desviándose del camino inconscientemente, y este desvío es causado por la confusión y su desalineamiento con la chispa divina en él. Pero este desvío tiene corrección. Cristo vino a recuperar todo lo que se había perdido. Vino a enderezar ese camino y redirigirlo para que se alinee nuevamente con la chispa divina, o el reino en él. Cristo fue puesto por cabeza de estos 4 poderes. Por tanto, si Cristo fue puesto por cabeza sobre la Iglesia, entonces, la Iglesia está puesta por cabeza de estos 4 poderes. Cristo recuperó el reino sobre estos 4 poderes, y el Padre lo puso por cabeza a la Iglesia. Pero, ¿qué ha hecho la Iglesia a este reino? La respuesta la revela Isaías más adelante. Si usted tiene sabiduría, interprete lo que Pablo revela en Efesios y Colosenses. Recordemos que Apocalipsis 19:10 nos revela que Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, que el nombre Jesús, operando en el Mesías, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, porque toda la Escritura nace de la mente de Cristo, es decir, de Elohim, el primogénito de toda creación, que en el Nuevo Pacto es llamado Jesús, el primogénito de toda creación. Y este cumplimiento es literal en el Cristo, ontológico y espiritual en Jesús, que es la mente del Cristo. Es por esta razón que Jesús les dice a los fariseos que de él escribió Moisés. Esos 4 estados de conciencia son en los que la Iglesia, la Jerusalén espiritual, está caminando. El primer estado de conciencia lo encontramos en el rey Usías. Usías representa la potencia espiritual del alma. Es el poder que nace de la alineación con Elohim. Usías es el arquetipo del alma fuerte, no fuerte por ego, sino fuerte por Yahweh. El nombre del rey marca el estado espiritual individual y del pueblo. Yahweh le había dado fuerza, estabilidad, prosperidad, claridad, potencia. Pero esa fuerza se perdió, como le sucedió a Sansón. Isaías 1 describe rebelión, desalineación, fractura, sombra y deterioro. Es decir, Usías, la fuerza divina, se perdió en el alma colectiva. La profecía de Isaías es un llamado a recuperar Usías, no al rey histórico, sino al estado ontológico y espiritual. Volver a la fuerza del ser, reintegrar la chispa divina, recuperar la estabilidad interior y despertar la potencia espiritual en su pueblo. Dice Isaías que el rey Usías hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, aunque no de perfecto corazón, porque adoró a los dioses de Seir. El hecho de Isaías identificar al padre de Usías no es solo genealogía, es ontología. Amasías o Amatziahu, ya que, si queremos discernir la escritura correctamente, debemos de hacerlo desde el idioma original. Etimológicamente, Amatziahu significa Yahweh es mi fortaleza, mi valor proviene de Yahweh, o la firmeza del ser divino en mí. En el plano histórico, Amatziahu fue rey de Judá, hijo de Joás, contemporáneo de profetas como Jonás y Amós. Su nombre marcaba una vocación de liderazgo fuerte, pero su historia muestra cómo esa fuerza puede desviarse cuando se desconecta del nombre. Así, el nombre mismo se convierte en profecía viviente. Cuando la fuerza se separa de Yahweh, se convierte en orgullo. Cuando se mantiene unida, se convierte en luz. Representa el valor interior que despierta cuando el alma recuerda su origen divino. Es la fuerza activa del ser, la voluntad consciente que actúa desde la luz. En la línea de Uzziya, Amatziahu es el impulso inicial del despertar espiritual que Isaías hereda y transforma en visión profética. Pero dice Isaías que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, aunque no de perfecto corazón, porque adoró a los dioses de Seir. Un perfecto o recto corazón significa un corazón completo, íntegro, en paz, unificado, purificado,
alineado o reconciliado con Yahweh. Lo que esto significa es que Amasías cumplió la ley, pero no de acuerdo con el corazón de Yahweh. Amasías hizo lo correcto externamente, pero su intención interna no estaba alineada. En otras palabras, su acción fue yashar, hizo lo recto exteriormente, pero su conciencia no fue shalem, íntegra, alineada a la voluntad divina. Esto describe una fractura entre el hacer y el ser. Cumplió la forma, pero no la esencia. Obedeció la ley, pero no desde la unión interior con Yahweh. En la Jerusalén celestial, la Iglesia, esto revela el estado del alma semidespierta. Conoce la verdad, pero no la encarna. Actúa desde el deber, no desde la luz. Su corazón está dividido entre el ego y el espíritu. Amasías representa el alma que ha recibido la fuerza divina, Amatzyahu, pero aún no ha purificado su intención. Su fortaleza se volvió orgullo y su valor se desconectó del nombre. Por eso, aunque hizo lo recto, no lo hizo desde el corazón unificado. Amasías actuó rectamente en lo externo, pero no desde la unidad interior. Su corazón no estaba shalem, completo, reconciliado con el ser, principio masculino y femenino. Representa el alma que conoce la ley, pero aún no ha despertado la intención pura. La profecía lo muestra como espejo del alma dividida, fuerte en acción, débil en conciencia. Dice el texto que Amasías adoró los dioses de Seir. La adoración de Amasías, Amatzyahu, a los dioses de Seir es uno de los episodios más simbólicos de toda su historia. Representa el momento en que la fuerza divina se desvía hacia la ilusión del poder humano. Aunque Amasías venció a Edom, arrastró sus dioses consigo, los adoró y ofreció incienso. Históricamente, esto fue visto como una traición a Yahweh. Espiritualmente, es una paradoja ontológica. El alma vence la sombra, pero luego se enamora de lo que venció. Ya vimos que Amasías, cuyo nombre significa «Ya es mi fortaleza», vuelve de la batalla fortalecido por Yahweh, pero su corazón no está íntegro, como vimos antes. Entonces ocurre el desplazamiento. En lugar de ofrecer su victoria al ser, la ofrece al ego. Adorar los dioses de Seir significa transferir la devoción del ser a la materia, idolatrar la fuerza en lugar de la fuente, confundir el poder con la presencia. Amasías aquí es tipo de la Jerusalén terrenal, la Jerusalén que guardaba la ley externamente, sin la intención interna correcta. Hablamos del pueblo judío al que el Mesías vino. Esta adoración es la que estamos viendo en muchos de nuestros líderes en la actualidad. Seir hace referencia a Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Esaú es el estado de conciencia que desecha la primogenitura. Jacob es el estado de conciencia que va detrás de la primogenitura. Adorar a los dioses de Seir simboliza practicar el sistema de pensamiento o espíritu edomita, un espíritu carnal, egocéntrico, anticristo, materialista. El espíritu edomita o esaúita simboliza el espíritu anticristo, un espíritu o estructura mental que no reconoce la primogenitura, no reconoce el reino interior. La rechaza, la vende, la cambia por satisfacer sus deseos carnales. Es decir, que no se trata de hacerlo recto delante de Yahvé, sino hacerlo con corazón perfecto, íntegro, puro, sin doblez de corazón, sin división, sin fragmentación. Usías hizo conforme a su padre Amasías. Usías hizo muchas obras buenas delante de Yahweh, edificó muros, levantó murallas en Jerusalén, y toda esta construcción, la narración la revela externamente. Cumplimiento de la ley externamente, no espiritualmente. Recordemos que esta Jerusalén terrenal es figura de la celestial, la iglesia elegida. Pero, dice el texto, cuando se sintió grande, su corazón se enalteció. ¿A quién nos recuerda esta actitud? Nos recuerda a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué hizo Usías? Usías entró en el templo a quemar incienso en el altar, algo que no le correspondía a él. Era algo que solamente los sacerdotes podían hacer, según la narración histórica.
Recordemos que el templo es tipo de nuestra conciencia. Por tanto, debemos de traspasar esa narración histórica para discernir la ontológica y espiritual. El quemar incienso en el altar simboliza que oró. El incienso en la escritura es símbolo de oración o comunión íntima. Orar no es simplemente pedir, es plantar una semilla, la cual dará un fruto. El hecho de que Usías hizo lo recto significa que cumplió la ley de la siembra y la cosecha. Cumplir la ley es entrar en coherencia con la voluntad divina para que el fruto sea agradable al Padre. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue que no estuviera cumpliendo la ley, sino que, al sentirse grande, por causa del orgullo, su siembra no fue en coherencia o aceptable a la voluntad de Yahweh. Al plantar la semilla, vino el enemigo, el conocimiento del mal en él, el viejo hombre en él, la naturaleza carnal, y sembró cizaña, espinos y cardos. La semilla produjo trigo, pero el trigo creció junto con la mala hierba. Esa mala hierba simboliza orgullo, altivez de espíritu, rebeldía, porque, aunque cumplió la ley, no la cumplió de recto y puro corazón. ¿Por qué razón? Porque se olvidó de que él mismo era el sacerdote, y ese olvido causó que su fruto sea profano. Se olvidó del sacerdocio en él, y se presentó con un espíritu humano, carnal y egocéntrico. Hablamos de un orgullo, altivez de espíritu, arrogancia, ego inflado, fragmentación, división y falta de coherencia que domina en la gran mayoría de nuestras congregaciones. Aquí encontramos la primera etapa de la Iglesia en la historia. Esa primera etapa de la Iglesia la encontramos en su unión con el Imperio Romano. En particular, con el emperador Constantino, en el Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, según la historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa actitud de Usías? La causa fue el orgullo, la altivez de espíritu, y como toda causa tiene una consecuencia, revela el texto que Usías fue herido con lepra. En Usías encontramos revelado el espíritu que por conveniencia a lo material se deja someter por su enemigo. Eso fue lo que pasó con la Jerusalén terrenal y los romanos antes del Mesías. Esta misma consecuencia es la que la Iglesia tuvo por causa de profanar la santidad del Padre, uniéndose de manera pagana con el Estado. Usías en este relato es tipo de la Iglesia primitiva, la Iglesia que empezó bien, pero se enalteció y terminó fornicando, adulterando y adorando a otros dioses. La Iglesia fue herida con lepra. El término traducido como lepra es tzaraad. Esta lepra no significa una enfermedad médica, ni un castigo moral. Es un concepto simbólico y ontológico que describe un estado del alma. Esta condición hace referencia a una desalineación interior, ruptura de la armonía del alma, contaminación energética, desorden moral o emocional, o conflictos internos que se proyectan hacia afuera. Significa una desconexión entre lo que soy y lo que muestro. Eso se llama hipocresía. La Iglesia de hoy está infectada con este virus del orgullo, de la vanidad, del materialismo, y como si eso fuera poco, con un espíritu anticristo en la mayoría de nuestros pastores, ministros, líderes y laicos que están apoyando al fallido Estado de Israel. Esos líderes viven totalmente desconectados de la voluntad divina. Son usíitas, hipócritas. Por dentro son una cosa y por fuera otra cosa. Este tema de este listado de pastores que se han ido detrás de este falso Israel me repugna, porque se han dejado influenciar por el espíritu edomita, porque no han discernido la Escritura y tampoco al Israel bíblico. El Israel bíblico y el Israel de hoy no son el mismo. ¿Acaso no dice Yahweh de Egipto llamé a mi hijo? ¿Acaso no dice Yahweh que Israel es su heredad? Si esto es cierto, y de hecho lo es, entonces, ¿quién es el hijo? ¿Acaso no dijo Jesús que Moisés escribió de él? Israel, en el contexto bíblico es el reino, es el hijo. No nos dejemos engañar por estos edomitas farsantes que se hacen pasar por el Israel de la Escritura. Este Israel actual es el hijo de perdición, es Esaú. Si usted puede entender esta verdad,
lo felicito. Y este espíritu edomita está embrujando y seduciendo al Jesús que se está formando en usted para atraparlo y esclavizarlo, como hizo Edom en Egipto con los hijos de Israel, los levitas, el reino. Porque si usted no lo sabe, ese rey que dice que se levantó en Egipto que no conocía a José, es el mismo reino de Israel influenciado y esclavizado por el espíritu edomita. ¿No lo cree? Leamos el Salmo 105, 23 a 25. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. ¿A quién cambió Yahweh el corazón? ¿Cuál es el contexto? El contexto es Israel. Hablamos de los que empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Hablamos de un estado de conciencia fragmentado, dividido. Si el rey de Egipto, Faraón, era esa nueva generación de los hijos de Israel, entonces debemos preguntarnos, ¿quién es Babilonia? Si usted no lo sabe, Babilonia es el reino del norte, Israel. ¿Dónde lo dice? Jeremías 25, 8 a 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. ¿A quién le profetiza Jeremías? ¿Acaso no es a Jerusalén, tipo de la iglesia? Las tribus del norte, consecuencia de la fragmentación del reino de Salomón, y también el norte es símbolo de juicio. Esas tribus del norte es el reino desconectado, prostituido, y que debe ser redimido y traído de vuelta. Cuando en la Escritura se habla de un rey, el contexto hace referencia al reinado interior en el ser humano. Isaías no profetiza del reinado en el hombre impío, profetiza del reinado en el hombre escogido por el Señor para manifestar su reino en él. Usted y yo somos escogidos para manifestar el reino del Señor en nosotros. Y la pregunta es, ¿bajo qué reino usted camina? ¿El de Esaú o el de Jacob? Meditemos en nuestra manera de caminar, amada Iglesia. La profecía de Isaías es, en esencia, el llamado a volver a la fuerza de Amatziahu y Uzilla, a recordar que la verdadera potencia del alma proviene del nombre, de Yahweh. Teniendo esto claro, continuamos con los otros 3 reyes. Pero estos 3 reyes lo trabajamos en la tercera parte de nuestra serie, el reino universal de Yahweh, parte 3. El tema, Yahweh denuncia a la humanidad, parte 3. Todavía no hemos culminado con el verso 2. Una vez la Iglesia tenga el contexto claro en el que Isaías narra su profecía, entonces continuamos con los versos siguientes. No te pierdas el próximo episodio. Comparte este video con todos tus contactos en las redes. Suscríbete a este canal y te mantendremos informado de la verdad bíblica. El Señor alumbre los ojos de tu entendimiento y ponga en ti paz.